acá. Ya. Ahora sí. A ver, señores alumnos, estamos rápidamente entrando a la semana número 9, la penúltima semana, porque entramos a la semana 10, la próxima, y luego viene la semana 11, que es evaluación, ¿no? En ese sentido, entonces, también quiero indicarles que el producto está a cargo del ingeniero Espíritu. Él les va a dar seguramente al desvión. Conmigo vamos al examen en la semana número 11. A ver, ahora dice que dos personas, hay que ver quién están entrando. Es Paria y Arlequé. Ya está. Tenemos 45. Ya está. A ver, entonces, estamos prácticamente por culminar la segunda unidad. Solicito el interés necesario a fin de que no vayamos a tener problemas y que todo salga por la vía normal. ¿Ya? Entonces, ponerse alertas, estudiar de la mejor manera y sobre todo hacer bien. ¿Algún comentario de parte de ustedes antes de iniciar la clase? Porque es bueno también coordinar, complementar algunas cosas. A ver, no sé, los escucho. Dialoguemos un momento, que es importante también el diálogo. Apertura del diálogo, estamos para coordinar lo que ustedes deseen, ¿ya? Antes de iniciar la clase. Están haciendo prácticas, ya tienen su producto, ya les dieron ya o todavía. Ya, bueno, entonces creo que no hay nada más que coordinar. Vamos a presentar, a compartir la pantalla, ¿ya? De acuerdo con el sílabo, entonces vamos a compartir esta parte que es bastante interesante. Bueno, esto, bien.
Bueno, hoy día vamos a ver el manejo de peligros y planificación para el desarrollo. Jóvenes, el día de ayer, de anteayer fue, ¿no? El lunes, donde acá en la región Ancash se produjeron dos temblores, uno en la promediana el mediodía casi, y el otro creo que por la tarde. Particularmente yo sentí el de la mañana, porque según me habían dicho, que había alcanzado la intensidad de 5.1. Sin embargo, en la tarde también se sintió otro movimiento y que ese era casi imperceptible, bueno, no tan imperceptible, que había llegado a determinarse según el IGP una intensidad de 3.5 en la escala conocida. Entonces, ¿qué es eso? Un peligro. Los sismos, las lluvias y cualquier fenómeno de la naturaleza siempre constituyen un peligro y al cual nosotros debemos considerar potencialmente elevado porque realmente tienen o traen muchas consecuencias, destrucción y prácticamente eso está en contra del desarrollo. Pero son eventos de la naturaleza que no podemos dejar pasar por desapercibido, teniéndolos en cuenta a fin de que su impacto no sea complicado, no tengamos nosotros problemas en ello, ¿no? O sea, eso es manejar los peligros y hacer una planificación para el desarrollo. A ver, queremos escuchar a los alumnos que me ayuden un poco con la lectura de lo que ven en la pantalla. Vamos a solicitarle a la señorita Marchán si nos apoya. A ver, primero las damas. A ver, señorita Marchán, ¿qué nos dice allí en esas generalidades? Generalidades. La ingeniería civil es una rama de la ingeniería que genera mucho movimiento económico y a su vez un gran despliegue de personal humano conocido como mano de obra, que la hacen que sea una carrera donde el riesgo o probabilidad de ocurrencia de accidentes siempre esté presente, pero no por ello se va a dejar de hacer cosas o limitarse en las actividades que se deben desarrollar. Más bien, todo este entorno en la cual se da la vida a los diseños de la ingeniería civil propone un gran reto a los profesionales en cuanto a que se haga necesario desarrollar controles y procedimientos en lo que respecta a la seguridad en obras. La industria de la construcción es el motor principal de la economía, gran fuente laboral, que genera un alto número de puestos de trabajos rotativos. A su vez, también es una de las 5 primeras industrias que reportan mayores peligros, riesgos, accidentes e incidentes. Ello se debe a varios factores. Bien, muy amable, señorita. Muchas gracias por el reporte. Entonces, ¿qué nos dice? Que la ingeniería civil es una rama de la ingeniería y que genera mucho movimiento económico. Cuando la industria de la construcción realmente está reflotada, el país está en auge. Pero paralelamente ello también se da esto de la corrupción. Entonces, viene mezclado el bien con el mal. Pero en sí, como resultado general, es de que nos proporciona mucho, pero mucho auge económico, muchos recursos, pero también con ello tiene sus problemas,
y su principal problema son los accidentes que se ocasionan y que muchas veces estos llegan hasta la pérdida de vidas humanas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esta es una actividad económica muy grande. Por eso los grupos de poder, ¿no? Los Graña y Montero, la CONFIEP, son entidades que mueven la economía y mueven hasta lo político. Pero son por ello salía el presidente Castillo. Todos los días conocemos cuál es ese secretario. A ver, vamos a pedirle a alguien más que nos ayude. A ver, señorita Espinosa Flores, ayúdenos con la lectura. A la señorita, la escuchamos. Parece que se fue. A ver, señorita García Camarena. Sí, a ver, puede dar lectura a lo que ve en pantalla. Sí, es un trabajo temporal, contrato personal calificado y no calificado, bajo grado de instrucción, rotación de personal, instalaciones diferentes, montajes y desmontajes, trabajos en altura, andamios, manipulación de materiales, etc. Diga. ¿Cuál es el más importante? El costo de un proyecto, plazo a cumplir de un proyecto u obra, calidad del proyecto. Muy amable. García Camarena, ¿no? Ya. Entonces aquí nos da la posibilidad de observar cuál es lo más complicado o cuál de todos estos aspectos tiene prioridad. Porque empezamos considerando que la construcción civil es un trabajo temporal, definitivamente. No es permanente, es temporal y tiene un auge grande. Y en todo caso, ¿qué se hace? Se considera el contrato de personal calificado y no calificado. No calificados son los operarios. Y generalmente estos son de bajo grado de instrucción, que hacen rotación de personal, están en diferentes instalaciones, haciendo montajes, desmontajes, hacen trabajos en altura, manipulan materiales, etcétera. Estas son las actividades. Y es importante el costo del proyecto, el plazo a cumplir de un proyecto u obra y la calidad del proyecto. Entonces, elementos se conjugan. A ver, aquí. A ver, seguimos. A ver, vamos a pedirle a la señorita Grados. A ver, señorita Grados. Herrera Grados. Sí, ingeniero. Estado actual de la seguridad en obras en el Perú. Creemos que en nuestro país, donde las empresas que realmente realizan buenas prácticas en la seguridad en obra y trabajan en función a la calidad certificada, se pueden contar con los dedos de una mano. Promueven que la industria de la construcción se estandarice en todo sentido. En cambio, las empresas que son de una sola campaña no sobreviven en el mercado más de 6 años. Generan un desarrollo desordenado e informal del sector construcción. Vale reflexionar entonces qué tipo de empresa nos gustaría laborar o conformar y qué clase de profesionales anhelamos llegar a ser. Gracias, señorita. A ver, nosotros, el anhelo grande
es cuando salimos de la universidad, muchos queremos ser empresarios, pero ¿qué hay que hacer? Hay que reflexionar. Si es que realmente vamos a poder subsistir a las situaciones complicadas, políticas, económicas del país y la relación de la industria en nuestro país, la relación con las demás empresas. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, es el estado actual de la seguridad en obras en el Perú, que deja mucho que desear, que existen accidentes, que sí existe discapacidad temporal y lo peor, discapacidad permanente de los elementos, de los cuadros prácticamente que conforman parte de este andamiaje que es la construcción. Y bueno, aquí tenemos los principios de prevención. ¿Qué nos dice en el paso 1? ¿Qué hay que hacer? Identificar los peligros. Pasamos al paso 2. Valorar el riesgo. Paso 3. Decidir las medidas de control. Paso 4. Implementar las medidas de control. En el paso 5, revisión y monitoreo. Bueno, vamos a ver qué es el manejo del peligro. A ver, aquí nos ayuda un joven. A ver, Ganosa Quiñones, ayúdanos con la lectura. A ver, Ganosa. Escuchamos. ¿No está Ganosa? A ver, nos ayuda entonces la señorita López López. A ver, la señorita López López. Bueno, no está nadie, creo. Manejo del peligro. Un peligro es una condición peligrosa, como su nombre lo dice, o práctica insegura, que puede causar lesión o enfermedad al trabajar. Bueno, una condición peligrosa, pues, es, por ejemplo, subir a terminar, por ejemplo, la fachada de una casa que tiene 4 pisos o 12 metros y en el cual la escalera no funciona, no está bien asegurada y puede ser objeto de caídas. Entonces, esta es una condición peligrosa. Bueno, en el segundo párrafo nos dice que el manejo de los peligros consiste en una serie de actividades diseñadas para reducir la pérdida de vidas y la destrucción de propiedades. El objetivo de la identificación y control de peligros es evitar pérdidas, hacer del puesto de trabajo un lugar lo más seguro posible.
brindándole al trabajador un ambiente laboral óptimo. ¿Cómo definimos el peligro? Es una condición peligrosa o práctica insegura que puede causar lesión o enfermedad del trabajador. Una condición o acto con potencial o pérdida por accidente. Y peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico potencialmente dañino para un periodo específico y una localidad o zona conocida. Se identifica en la mayoría de los casos con el apoyo de la ciencia y tecnología. Así, entonces, nosotros podremos identificar realmente una zona peligrosa. Ahora vamos definiendo lo que es un riesgo. Es la probabilidad de que ocurran lesiones a las personas, daños al medio ambiente o pérdidas en los procesos y equipos. Riesgo es la evaluación esperada de probables víctimas, pérdidas y daños a los bienes, pérdidas y daños a los bienes materiales, a la propiedad y economía, para un periodo específico y área conocida. De un evento específico de emergencia se evalúan en función del peligro y la vulnerabilidad. El riesgo, el peligro y la vulnerabilidad se expresan en términos de probabilidad entre 1 y 100. Y hay una formulita que nos dice que el riesgo es igual al peligro por la vulnerabilidad, o sea que hay una multiplicación de los eventos, ¿cierto? El riesgo es entonces el peligro por la vulnerabilidad. Los métodos para identificar y analizar y manejar peligro. ¿Qué se tiene que hacer primero? Inspección. ¿En qué consiste una inspección? En realizar una visita. En realizar una visita. ¿Qué más? Luego de inspeccionar o hacer esa visita, o durante esa visita, ¿qué se tiene que hacer? Llevar a cabo la observación. Y la observación es el evento prácticamente que permite que nosotros podamos determinar las condiciones inseguras. Y una vez que podemos determinar qué tenemos que hacer como tercer paso, analizar los peligros que existen en el trabajo. Y después de haber hecho todo esto, vamos a tener en cuenta que podemos hacer las investigaciones de los accidentes. Aquí tenemos una parte muy importante que nos dice identificación, control y manejo de peligros. Ahora, claro, es importante saber que si podemos identificar los peligros, tendremos mucho, digamos, por manejarlos a los peligros. Pero no solamente es la situación, la identificación del peligro,
No es solamente cuestión de decir, oye, ¿sabes qué? No puedes subir hasta una altura de 12 o 14 metros si no tienes los elementos necesarios. Arnés, cinturones de seguridad, no puedes, la línea de vida no está bien. En todo caso, prácticamente has identificado, sí, pero no estás controlando, no estás manejando de ninguna manera el riesgo. Entonces, a ver, nos, permítame apoyarme con la lectura de la diapositiva. A ver, nos ayuda con la lectura Abanto Garcés. A ver, Abanto Garcés. Ayúdanos con la diapositiva, con la lectura. ¿No está Abanto Garcés? A ver, Aguilar Ferro. A ver, Aguilar Ferro con la lectura. A ver, quien esté disponible, lea. Diciendo su nombre. A ver, te lo escucho. Es una condición peligrosa, segura, que puede causar lesión o enfermedad al trabajador. Ya, muchas gracias. Bueno, en la figurita nosotros vemos un elemento contundente y prácticamente a la persona que está queriendo pasar por esas circunstancias y no está siendo prevenida, porque simplemente va a sufrir lesiones y va a sufrir lesiones al pie, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Caso omiso a la ley de la seguridad, que debe tener sus EPP para no tener ningún inconveniente, para no sufrir lesiones y a fin de cuentas salvaguardar pues su condición de salubridad. Entonces, eso es lo que está pasando ahí en la lista. Entonces, bien dicho está la definición del peligro. ¿Qué cosa es? Una condición peligrosa o práctica insegura que puede causar lesión o enfermedad al trabajador. Seguramente aquí en este caso definitivamente le va a causar lesión, ni modo, ¿no? Entonces, y eso es lo que se tiene que evitar. Cuando se tenga a cargo los trabajadores de construcción, los trabajadores de construcción son tremendos. Solamente usan los FP cuando está el profesional, está por ahí el ingeniero. Cuando ya el ingeniero se da una vuelta, se sacaron las botas, se sacaron el casco, porque supuestamente pesa mucho y mejor trabajan así. Pero es un ambiente propicio como para que se puedan accidentar, tengan inconvenientes, ¿no? En todo caso, esta es una práctica insegura la que realizan ellos. De alguna manera no quieren usar los EPPs, pero eso es bastante peligroso. Y así ocurren, y han ocurrido todos los accidentes, pero que en algunos lamentablemente
han sido concepto u objeto de pérdida de vidas humanas. Entonces, eso es lo que no se quiere. Eso es lo que no se quiere realmente. Bueno, tenemos el objetivo de la identificación y control de peligros. Entonces, ¿cuál era? Evitar pérdidas. Hacer del puesto de trabajo un lugar lo más seguro posible, brindándole al trabajador un ambiente laboral óptimo. Este es prácticamente el objetivo de la identificación de los peligros, ¿no? Y sobre todo del control, sobre todo del control. A ver, vamos a hacer un break, un momentito, mientras tomamos algo calentito para mejorar la voz. Unos 10 minutos.
Recording in progress. Bien, en esta parte, entonces, retomamos, ¿no es cierto? El objetivo de identificación y control de peligros, como dijimos, era evitar las pérdidas, hacer del puesto de trabajo un lugar lo más seguro posible, brindándole al trabajador un ambiente laboral óptimo. Este es el objetivo de la identificación y el control de los peligros. Bien, el análisis de seguridad de trabajo es un proceso que examina específicamente las tareas del trabajo para identificar riesgos. Hay que tener métodos seguros, procedimientos
realización de tareas del trabajo. Continuamos. Entonces, para ello tenemos que documentarnos de los riesgos potenciales, identificar las debilidades en el sistema, evaluar procesos de trabajo, estudiar y documentar trabajos de riesgo, proporciona mecanismos para adiestrar con efectividad. Bueno, esto es entonces el análisis de peligros en el trabajo. También hay que adicionar que constituye un medio para expresar su compromiso con la seguridad. Proporciona un método para justificar el presupuesto para seguridad. Constituye parte integral de la redacción y desarrollo de estándares e instrucciones para el trabajo seguro. ¿Qué más? Identifique los riesgos y accidentes potenciales. Seleccione el trabajo a ser analizado. Divida el trabajo en pasos consecutivos y observe cómo se realiza. Desarrolle procedimientos de trabajo seguros, controles de ingeniería o dotación de los equipos de protección personal. Bueno, entonces aquí tenemos esto que dice Gema, no es el recreo que hay por allá por el Guadalupito, no, sino es un sigla, que tenemos la G de gente, la E de equipos, la N de materiales y la A de ambiente. Entonces, ¿qué tenemos que registrar? Aquí está. ¿Qué es lo que tenemos que registrar? A la gente, observarlo a los trabajadores, que los equipos estén funcionando bien, que los materiales sean los adecuados, que tengan las dosificaciones requeridas y tener un ambiente propicio para el trabajo. De ser así, entonces habremos realizado una muy buena intervención. Entonces, la gente, administración insegura de las conductas. Ignorar las reglas de seguridad. ¿Y cómo es ignorar las reglas de la seguridad? No hacer uso de los EPP. Tiene que haber un entrenamiento inadecuado prácticamente para que se produzcan los accidentes. Y la ausencia de planes de seguridad. A ver, en los equipos. ¿Qué sucede con los equipos? Esta categoría incluye maquinaria y herramientas. Todos estos ejemplos representan condiciones peligrosas en el lugar del trabajo. Desde un martillo hasta una grúa que alza objetos a través de su pluma y hasta un pato o un montacargas, como se llama, pato se llama este equipito, ¿no? Pero también se le conoce como, es un nombre de montacargas, porque es lo que hace. Ahora, hablando de los materiales, tenemos materiales químicos, sólidos y líquidos. Ejemplo, ácidos, bases, solventes, también explosivos. En los sólidos, tal como metales, maderas, plásticos, gases también. Esto es el conjunto de los materiales. Ahora, si hablamos de ambiente, esta categoría incluye las actividades de diseño, atmósferas peligrosas, temperatura, ruido, factores que causan estrés.
Continuamos con la instrucción. ¿Qué tenemos aquí? Probabilidad de ocurrencia. ¿Cuándo puede ocurrir? Y la ocurrencia es alta. Entonces, el daño ocurrirá siempre con una probabilidad de ocurrencia alta. Cuando tenemos una ocurrencia media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y cuando la probabilidad de ocurrencia es baja, el daño ocurrirá raras veces. Ahora, las consecuencias o severidad del daño, como quiera llamarse. ¿Cómo nos dice? Ligeramente dañino. Cuando es ligeramente dañino, hay daños superficiales, cortes, irritación, molestias, desconfort, etc. Cuando es dañino, ya la cosa cambia un poco. Ok, laceraciones, hay quemaduras. Conmociones, fracturas menores. Bueno, esta enfermedad traducida como una incapacidad mental. Extremadamente dañino. ¿Cuándo será? A ver, veamos. Cuando ocurren en los trabajadores amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, enfermedades que acortan severamente la vida. Entonces, para evitar esto, es la inspección. Y debemos considerar que no debe tratar de dañino la parte de los eventos que se producen. Cuando hablamos de extremadamente dañino, es probable considerar biológicamente no. Vamos a avanzar sobre los niveles de riesgo. Entonces tenemos ligeramente dañino y extremadamente dañino. Es lo que nosotros habíamos visto en la diapositiva anterior. Estamos utilizando lo mismo. Y vamos a hablar sobre la probabilidad. Cuando es ligeramente dañino, la probabilidad es baja. Luego pasamos a media y automáticamente alta. Entonces, estos son los niveles de riesgo que pueden ocasionar. Bueno, en el caso de el nivel de riesgo bajo, será pues un riesgo trivial. Cuando es dañino, es un riesgo tolerable. Y cuando es extremadamente dañino, comienza de un riesgo moderado a alto. Cuando la probabilidad media, un riesgo tolerable, un riesgo moderado
un riesgo importante. Y en alta, veamos que nos dice en alta. Riesgo moderado, riesgo importante y riesgo intolerable. Entonces, nosotros no queremos llegar jamás hasta esta parte, ¿no? A tener un riesgo intolerable. Básicamente porque allí, a la muerte ya hay impacto. Ahora nos vamos a ir para ver cómo es que podemos controlar el riesgo. Esto es fundamental. ¿Cómo controlar el riesgo? Controles de ingeniería. ¿Cuáles son estos? Cambios estructurales en el ambiente de trabajo. Procesos que forman una barrera adicional de protección entre el peligro y el trabajador. Controles administrativos. ¿Cuáles son? Reducir la exposición al peligro a través de procedimientos, instrucciones y entrenamiento. Equipos de protección personal. Estos son los famosos llamados EPP. ¿No? De aquí en adelante aprendemos esta terminología de los EPP. Solamente cuando los otros controles han sido inefectivos o pueden usarse de manera conjunta con otros controles. Y ahora pasamos a esta parte, donde nos dice investigación de incidentes y accidentes. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre incidente y accidente. Vamos a ver. Aquí nos dice, ¿por qué investigar los accidentes e incidentes? Primero se determinará el cómo y por qué de las pérdidas. Entonces, la figurita está mostrando que alguien está con una lupa para poder determinar cómo se llegó a concretizar un accidente o un accidente. ¿Qué más hace? Examina las posibles acciones con fines de corrección. Contribuye a la prevención de pérdidas y la eliminación de peligros. Entonces, esto es lo que logramos nosotros con la inspección de accidentes e incidentes. El propósito de la investigación no es identificar culpables, porque generalmente ocurre eso, que cuando alguien va a identificar, siempre va a haber responsable o culpable. En esa investigación, claro, no es ese el camino que nosotros tenemos, sino impedir que se vuelvan a repetir, que sean reiterativos estos temas. Los pasos básicos que hay que dar para una investigación de accidentes. Vamos a ver. El paso 1. Asegurar la escena del accidente.
Pero por el otro lado, bueno, sale un poco no tan bien la diapositiva, que dice recolección de información. El paso 2, recolectar los hechos de lo sucedido. En análisis de los hechos, tenemos el paso 3, desarrollar la secuencia de eventos. En el paso 4, determinar las causas. Ahora, la implementación de soluciones, ¿cuáles serán? Recomendar soluciones, que de todas maneras tiene que dar. Y el paso 6, implementar el manual. Los pasos básicos para una investigación de accidentes los tienen ustedes allí, en la pantalla. Era asegurar la escena del accidente, recolectar los hechos de lo sucedido, desarrollar la secuencia de eventos, determinar las causas, recomendar soluciones y finalmente poder redactar un informe. La recolección de los hechos de lo sucedido es el más grande desafío de un investigador de accidentes, es determinar qué es lo que sucedió. También, cómo sucedió y por qué sucedió. ¿Por qué sucedió? Desarrollar la secuencia de eventos. ¿Qué nos dice? ¿Qué es el análisis? La separación de un todo en sus partes para un estudio individual. Cuando sucede un accidente, necesitamos separar o romper el proceso del accidente, o sea, todo, en sus partes o componentes de eventos para nosotros. Es lo que realmente nosotros necesitamos. Ahora, siempre el paso número 3, desarrollar la secuencia de eventos. Develando la secuencia de eventos, donde en esta etapa debemos develar acuciosamente la secuencia de eventos en el proceso del accidente para su análisis y relación que hay mutua entre qué condiciones inseguras, actos inseguros, factores personales de trabajo, debilidades del sistema. Desarrollar la secuencia de eventos. Cada evento, proceso accidente, tiene un único autor, el individuo o objeto que influye directamente en el flujo de la secuencia de eventos. Puede participar o ser un mero espectador. Inicia el cambio ejecutando o no una acción. ¿Y cuál es la acción? Algo que es ejecutado por un actor. La acción puede o no ser observable, problemas personales. Puede describir algo que se está haciendo o no. El paso 4, determinación de las causas, falta de control, problemas inadecuados, estándares inadecuados del programa, cumplimiento inadecuado de estándares, causas básicas, factores personales, factores del trabajo, causas inmediatas, actos y condiciones, subestándares, incidentes, contacto con energía o sustancia, pérdida, persona, propiedad y proceso. Vamos a ver la recomendación de soluciones. A ver, en la recomendación de soluciones vamos a partir primeramente por los controles de ingeniería. ¿Qué nos dice aquí? Cambios estructurales en el ambiente de trabajo. Procesos que forman una barrera adicional de protección entre el peligro y el trabajador. Controles administrativos. Reducir la exposición al peligro a través de procedimientos, instrucciones y entrenamiento. Equipos de protección personal, EPP, solamente cuando los otros controles han sido inefectivos o pueden usarse de manera conjunta con otros controles.
recomendar soluciones. Vamos a ver. Controles de ingeniería. Rediseñar el peligro. Por ejemplo, fabricar una guarda para proteger al trabajador contra la exposición a partes en movimiento. Reemplazar un ítem inseguro por otro seguro. Por ejemplo, reemplazar una piedra de meril de baja calidad con otra de mejor calidad. Es fundamental. Seguimos recomendando la solución. Encerrar el peligro. Por ejemplo, colocar una cubierta encima de una impresora ruidosa podría ser, por si no malograr la capacidad auditiva. Sustituir un ítem inseguro con un ítem diferente. Ejemplo, sustituir una sustancia química tóxica con una menos tóxica. Probablemente de repente esto puede ser un 1, 3, o lo que pueda, ¿no? Entonces, así un pequeño chiquito. Hablemos ahora de los controles administrativos. Administrar prácticas inseguras. Por ejemplo, efectivo diseño e implementación de prácticas y procedimientos inseguros de trabajo. Bueno, aquí está la plena directiva sesionando sobre los controles administrativos que hay que hacer para tener prácticas seguras. Administrar horarios de trabajo. Por ejemplo, estas estrategias incluyen rotaciones, pausas, turnos, cuando se trabaja en empresas que están dedicando a la producción. Hay que cumplir siempre con los horarios de trabajo. Entonces, ¿qué se debe recomendar? Equipos de protección personal, EPP. Usar equipos de protección personal. Por ejemplo, suministrar protección auditiva, protección respiratoria, guantes, botas, lentes de seguridad. Redacción del informe. Es importante esto. ¿Cómo se redactará el informe de la inspección? Identificación de la información. Primero. Evaluación. Descripción. Análisis de causalidad y finalmente plan de acción. Introducción al uso del EPP, ¿no? Y de acuerdo a la norma internacional. Avisos y señales de seguridad, como por ejemplo señales de obligatoriedad de color azul, señales de prohibición, señales de color rojo, señales de prevención, triángulos amarillos, señales de información de color verde, gestión de seguridad y salud en el trabajo, comité de seguridad, supervisor de seguridad, libro de actas del comité de seguridad registrado en el Ministerio de Transporte y Promoción del Empleo, reglamento interno de seguridad e higiene industrial, registro de accidentes y equipo de registro de incidentes. EPP. Los equipos de protección personal EPP constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios
cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios, como por ejemplo controles de ingeniería. No deben restringir los movimientos del trabajador. Debe ser durable y debe ser posible el mantenimiento, debe hacerse en empresa. Debe ser constituido de acuerdo con las normas de construcción. Debe tener una apariencia atractiva. FPs tipos, ¿cuáles son? Lentes de seguridad, protectores de los oídos, máscaras respiratorias con filtros, máscaras antipolvo, guantes, ropas de protección, calzado de seguridad, hoja de datos de seguridad de materiales, de acuerdo a la norma internacional. Las hojas de seguridad de datos de los materiales, ¿no? Las hojas de seguridad de datos de los materiales de construcción son usadas cada vez con más frecuencia. Son documentos elaborados por el fabricante del producto empleado. Este es el HSDM, ¿no? Que es hojas de seguridad de datos de materiales. El contenido general del HSDM no es único. Los fabricantes pueden agregar o quitar algunos contenidos que puedan estar redundando alguna idea. A continuación se presenta el contenido mínimo que debe poseer un HSDM. HSDM contenido: identificación del producto de la empresa, características, protección personal, datos sobre los riesgos del producto, datos sobre su interacción con otros materiales, datos sobre los riesgos para la salud y primeros auxilios, medidas en caso de accidente, precauciones de manejo y almacenamiento, prácticas en caso de vertidos, fugas y desechos. Y bueno, aquí tenemos una hoja de datos sobre la seguridad del material, identificación del producto de la empresa, información de la composición, características físico-químicas, datos sobre el riesgo de incendio y explosión. Es lo que nosotros debemos de tener en obra cuando trabajamos mayormente con productos químicos, como son los aditivos, en concreto, por ejemplo. Planificación para el desarrollo. La planificación de la percepción del peligro se concentra en mejorar la capacidad de un área, de un país en particular, a responder a los desastres naturales. En nuestro caso, aplicado a la seguridad en obra. Los preparativos para el desastre promueven la instalación de sistemas para monitorear los peligros conocidos, sistemas de alerta, planes de emergencia y de evacuación, rutas de emergencia y la formulación de programas educativos para funcionarios públicos y profesionales. Muchos países de Latinoamérica y el Caribe están desarrollando y adoptando planes de emergencia para identificar y movilizar de manera efectiva los recursos humanos y nacionales en el caso de un lugar. Elementos muy vulnerables que deben ser considerados para la planificación para el desarrollo: asentamientos humanos, la población humana, vivienda y servicios asociados, instalaciones críticas, servicios esenciales tales como telecomunicaciones, agua, energía y sanidad, servicios médicos de emergencia, estaciones de policía y contra incendios y organizaciones de empresas locales, nacionales e internacionales de transporte, instalaciones de producción económica, las principales fuentes de empleo de la población, tales como la industria, la banca y las empresas comerciales, empresas constructoras, mercados públicos, plantas de agroprocesamiento y áreas de producción agrícola, ganadera, forestal, minera, lugares de concentración pública, edificios, tales como colegios, iglesias, auditorios, teatros, mercados públicos de patrimonio cultural, edificios de importancia cultural de uso comunitario y edificios con valor arquitectónico. Comentarios finales. Gran parte de los riesgos de accidentes que surgen de las actividades de la construcción son el resultado de una falta de planificación o información de los mismos, incumpliendo así las normas de seguridad preventiva. Trabajadores independientes tienen importantes conocimientos de las normas de seguridad e higiene en la construcción.
trabajadores de empresas constructoras son un porcentaje muy reducido los que conocen y practican las normas restrictivas. Algunas acciones durante la ejecución de la obra en mención al manejo de peligros y planificación para el desarrollo sostenible de esta. Se deberán señalizar los sitios indicados por el responsable de seguridad de conformidad a las características de señalización de cada caso en particular. Estos sistemas de señalización, carteles, vallas, pintas, etc., se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y riesgo emergente. En horas diurnas se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan alertar un peligro. En horas nocturnas se utilizarán complementariamente balizas de luz roja, en lo posible intermitentes o de colores repetidos. En forma periódica se realizarán charlas acerca de la seguridad en la obra. Bueno, de aquí hemos tomado toda esta información. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Entonces, así de esta manera hemos finalizado la clase de hoy. Agradecemos por su asistencia y bueno, ya conmigo será pues hasta la siguiente clase. Tengan todos ustedes muy buena noche. Buenas noches, jóvenes. Hasta luego, ingeniero, gracias. Buenas noches.